Buenas tardes. Me llamo María de Guadalupe Rodrigo. Soy argentina. María de Guadalupe es mi nombre de religiosa, que tomé al recibir el hábito. Pero mi nombre de bautismo es Ximena, porque mi abuelo es español, nacido en Tudela, Navarra, y mi padre me puso Ximena por la esposa del Cid Campeador. Me lo puso por eso el nombre, ¿no? Así que siempre les digo, no se metan conmigo. Bueno, un nombre que llevo con mucha honra realmente y estar en estas tierras, imaginen lo que significa para nosotros, ¿no? Por eso les agradezco poder estar acá y traer este testimonio que es en realidad no un testimonio personal, sino el testimonio de los cristianos perseguidos, lo que están viviendo nuestros hermanos, sobre todo en Siria, ¿no? Siria e Irak, pero sobre todo me voy a referir a Siria. Yo ingresé a la familia religiosa del Verbo Encarnado cuando tenía 18 años en Argentina, y después de los años de preparación, de formación, ¿no? Sabiendo que me podía tocar, bueno, hacia dónde, algún punto de los 5 continentes donde estamos ya presentes, mis superiores me proponen como primer destino el Medio Oriente. El primer lugar fue Belén, con otro grupo de hermanas y de sacerdotes, ir a la fundación de Belén en Tierra Santa. Imagínense qué gloria poder estar allí, qué regalo, ¿no? Yo digo, fue el gran consuelo, es el gran consuelo que Dios nos da para empezar la misión, ¿no? Esos 2, 3 añitos así, para después todo lo que se viene después, ¿no? Años hermosos en Tierra Santa y en los que nos dedicamos a estudiar la lengua árabe, que es bien complicada y requiere mucho estudio intenso, 2 años y medio estudiando la lengua. Después pasé a Egipto, estuve 12 años en Egipto, un apostolado hermosísimo, una misión muy intensa. En esos años en Egipto me tocaron incluso cargos en la congregación, cargo de regional, de provincial, de manera que eso me obligaba a viajar y a pasar tiempos con las distintas comunidades que tenemos en Medio Oriente, y eso me dio la oportunidad de conocer distintas realidades. Y así, bueno, las comunidades que tenemos, bueno, ahí en Tierra Santa, en Israel, Palestina, Jordania, en Irak, en Siria, en Túnez, en el mismo Egipto. Finalizados estos 12 años en Egipto, realmente mi salud se había resentido bastante. Estaba cansada. Entonces es cuando mis superiores me ofrecen que yo proponga un lugar tranquilo donde ir a descansar y a reponerme por un par de años. Y entonces es ahí cuando yo elijo y pido ir a Siria. Enero del 2011. Muy mala para elegir lugar de descanso. Pero bueno, lo cuento, siempre lo cuento esto. Y lo cuento a propósito, para que se entienda lo que era Siria antes de esta guerra. Como para elegirla como un lugar de descanso. En Siria se daba eso tan raro que yo no había visto en otros lugares de Medio Oriente, y era la buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Los cristianos somos minoría en Medio Oriente, aún siendo nuestra tierra, y en general una minoría perseguida y discriminada, más o menos, dependiendo de las circunstancias de cada lugar. Pero en Siria se daba esto de que en un grupo de amigos 2 eran cristianos y 2 musulmanes. Rarísimo. Quizá favorecido por el gobierno laico de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad sucede a su padre, Hafez al-Assad, y pertenecen a una dinastía, a una tribu en el Islam, que es una de las más moderadas entre las facciones del Islam, que se llaman los alawitas. Y por eso no impusieron la ley islámica como ley civil. Por eso gobierno laico y cierta libertad religiosa, ciertos derechos para las minorías, aun cuando vivimos bajo la dictadura. Esto daba, por lo tanto, mucha calma social. Además, esto se sumaba a la prosperidad, el bienestar económico de este país, ¿no? Fíjense la ubicación que tiene Siria en el Medio Oriente, ¿no? Ubicación privilegiada.
limitada por Turquía, Irak, Jordania, Israel, Líbano y el mar Mediterráneo, hasta que se construyó el canal de Suez. Era el paso único y obligado para el comercio entre lo que es África, de este lado, Europa y Asia. Un país muy rico en recursos naturales, mucho petróleo. Un país que no sufría de deuda externa, se autoabastecía, no sufría de desocupación ni de inseguridad. Es decir, una sociedad realmente muy calma. Una sociedad en la que uno no podía decir, esto no da para más, ¿no? Uno viviendo allí podría decir, bueno, no, esta gente no puede más, esto va a terminar en una revolución, va a terminar en una guerra civil, por la miseria, por el hambre, por la injusticia. No, era gente que realmente estaba muy bien. Y eso también explica que en realidad esta guerra, ¿no?, que nos ocupa en estos años en Siria, no fue una guerra comenzada en la calle propiamente, en medio del pueblo, sino una guerra programada afuera, sobre un escritorio, planeada con todos los detalles. Comienza la mal llamada primavera árabe, que no tiene nada de primaveral para los árabes. Se empiezan a dar los disturbios, ¿no?, en estos países, en Túnez, en Libia, en Egipto, se nos venía encima y no lo veíamos. En Siria la gente decía, aquí esto no puede ocurrir, imposible. Pero sin embargo comenzaron los disturbios al sur del país, en un pequeño pueblo que se llama Deraa, a ver si lo puedo señalar ahí está Deraa, aquí, Deraa. Fue el primer lugar donde se provocaron estos disturbios, ¿no? Cuando comienzan estas manifestaciones, la prensa internacional, los medios, lo presentan como que finalmente el pueblo sirio también adhiere a la primavera árabe y sale pacíficamente a las calles para pedir democracia. Pero en realidad las noticias que nos llegaban, ¿no?, de nuestros vecinos, ¿no?, de estos pueblos, no concordaban con lo que veíamos por televisión. La gente decía en estos pueblos que habían ingresado grupos armados de fuera de Siria. Hablan otros dialectos, decían. Allá cada país tiene su dialecto. No son sirios, están provocando disturbios en el pueblo. Ya han descuartizado varios cristianos. Cristianos descuartizados en bolsas de basura, en el contenedor con un cartel, no tocar, es cristiano. Esas eran las manifestaciones pacíficas según la prensa. Cuando esto comienza a suceder y a multiplicarse en el país y muy rápidamente con estos grupos armados que entran de fuera, la gente sale a la calle. Ahí sí sale a la calle. En Damasco, en la capital, ahí la ven, Damasco, y en Alepo, la segunda ciudad del país, que es donde nosotros tenemos la misión. La gente salió a la calle, miles de personas, con pancartas, con carteles, banderas, para apoyar a su presidente, para expresar y manifestar su opinión respecto al gobierno que tienen. Y no porque Bashar al-Assad sea, no sé, la mejor forma de gobierno, un santo varón, probablemente no lo sea. Lo que pasa es que ellos preferían seguir como estaban a caer en manos del fundamentalismo islámico, porque el resultado de esta guerra no iba a ser la democracia. Ellos ya lo veían. Esas mismas imágenes que nosotros veíamos, la escena que veíamos por la ventana pasar por el obispado donde estamos, veíamos pasar esta gente por la ventana cantando, esas mismas imágenes eran tomadas por cadenas internacionales muy importantes de información y comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle para pedirle a su presidente que se vaya. Era ridículo. Claro, ¿quién entiende árabe para saber que estaban apoyando en realidad a su presidente? Y por eso uno de los grandes dolores de este pueblo es esta gran mentira que se montó alrededor de esta historia, ¿no? Es el abandono de Occidente. El Papa lo llama el silencio cómplice de Occidente. Las veces que intentaron manifestarse y expresar realmente su opinión, su voz fue totalmente tergiversada. Y fíjense que todo esto que se armó en torno a esta guerra, ¿no? Obviamente es una operación muy grande que requiere, por así decir, el apoyo de la opinión pública, la aprobación de la opinión pública. Es decir, que Occidente apruebe, ¿no?, que estos rebeldes, ¿no?, moderados, ¿no?, se levanten
contra el dictador. Pero fíjense que es un error de Occidente, que nosotros cometemos como occidentales, de juzgar a los árabes con nuestros criterios occidentales. Y entonces vivimos nuestras democracias y pretendemos imponerlas a los demás, exportar nuestras democracias a estos pueblos, cuando en realidad ellos llevan decenas de años viviendo de esta manera, han vivido bien y se los aseguro, en Alepo, el nivel de vida que había, la gente no era que estaba envidiando las democracias o pseudodemocracias occidentales, para nada. Es más, los cristianos, aún siendo minoría, tenían cierta libertad religiosa, incluso para manifestarse, incluso para influir en el gobierno, para tener puestos en el gobierno, que como ellos dicen, quienes están refugiados ahora en Europa me lo han dicho, me he encontrado con personas sirias que me lo han dicho, libertades que aquí en Europa, en plena democracia, los cristianos no tienen. Entonces eso también como uno tiene que discernir al escuchar las noticias y no ser tan simplistas, ¿no? Como que la democracia viene del cielo y la dictadura del infierno y no hay matices. Esta gente tiene otra mentalidad, otra cultura, han vivido siempre así y les ha funcionado. ¿Qué derecho tenemos a atropellar su soberanía? Cuando estas manifestaciones se fueron multiplicando en el país, aún con la resistencia y la fuerte represión del Ejército Nacional, siguieron avanzando hacia el norte, hacia Alepo. Porque Alepo, aun cuando es la segunda ciudad del país, es prácticamente la más importante, ahí es el corazón financiero del país. De hecho, Alepo todavía no ha sido tomada por los grupos fundamentalistas. El día que sea tomada, Dios no lo permita, pero el día que sea tomada, definitivamente cae el gobierno y desaparece la presencia cristiana del país porque se impone la ley islámica. Alepo, una ciudad muy importante de 5 millones de habitantes, una ciudad muy próspera de clase empresarial, gente de clase media, alta. Una ciudad que además era famosa en el Medio Oriente por ser una ciudad tan occidentalizada, tan próspera, tan pintoresca, una ciudad milenaria. Además famosa por sus grandes fiestas, sus eventos sociales, ¿no? E incluso sus excesos en la vida social. Y gente que lo último que se esperaba era encontrar sus barrios, ¿no? La hermosa ciudad de Alepo, convertida en una pila de escombros. Porque con la llegada de los terroristas de estos grupos, que fue de un día para el otro, varios barrios, sobre todo de la periferia, quedaron en este estado. Lo que hicieron estos grupos armados fue rodear la ciudad. Aquí tenemos un mapa de la ciudad de Alepo. Rodearon la ciudad, ahí está nuestro barrio, Hay Shahba. Rodearon la ciudad y la sitiaron. Es decir, bloquearon completamente una ciudad de 5 millones de habitantes. Aun cuando el Ejército Nacional intentó retomar el control de las rutas de acceso, no lo logró hasta pasado un año. De manera que, con rutas cerradas, bloqueo absoluto, nadie entraba y nadie salía de la ciudad, y nada entraba y nada salía. Se acabó el combustible muy rápidamente y ya no veíamos vehículos por la calle. Se acabó el gas, se acabaron las garrafas de gas. Y esta gente que lo tenía todo, salía a la calle y arrancaba ramas de los árboles para cocinar algo para comer. El tema de la luz, el agua, ¿no? Desde entonces han tomado usinas eléctricas. Tenemos 1 hora o 2 horas de electricidad por día. Cuando tenemos. Ahora, actualmente, la ciudad de Alepo lleva 50 días sin electricidad. El agua llega una vez por semana o cada 10 días, llega por unas horas. Pero en ese tiempo del bloqueo, ese año, fue terrible por el tema de los alimentos. Imagínense, uno no lo piensa mucho, ¿no? Viviendo en una ciudad grande, pero todo lo que es alimentos perecederos, fruta, verdura, carne, todo eso entra del campo. Se acabó rápidamente. Y estuvimos sobreviviendo como pudimos. 5 millones de personas. Arroz, fideos y enlatados. La gente decía, nos están dejando morir de hambre y de sed, mientras el mundo no lo sabe.
Porque Alepo nunca fue noticia en ese año y medio. Y estamos en la era de las comunicaciones, ¿eh? Todo se sabe. WhatsApp acá y llega a la China en 2 segundos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para mantener en secreto a todo el resto del mundo de que una ciudad como Alepo, de 5 millones de habitantes, está bloqueada sin insumos durante más de un año? No son cosas casuales, son cosas que se planean. El asedio y el sitio a la ciudad de Alepo, que provocó toda esta carestía, se sumaba al ataque permanente, porque imaginemos que en la periferia, que es donde se dan todos estos enfrentamientos entre los rebeldes, serían los grupos fundamentalistas, y el ejército, se da en la periferia, pero es terrorismo, es guerra sucia. No es la guerra, al menos como yo me la imaginaba, ¿no? Campo abierto, un ejército, el otro luchando entre sí, y en el pueblo, en las ciudades, la gente escribiendo cartitas para los soldados, rezando por sus soldados. No, esto es guerra en plena ciudad. Disparan permanentemente contra los civiles, azotan y castigan a la ciudad de Alepo desde entonces. No hay un barrio de la ciudad de Alepo que esté libre de esto, que sea seguro, que uno diga, no, aquí no van a disparar, no van a atacar, es imposible que ataquen aquí. Hay un hospital, hay un colegio, hay niños. No, también atacan hospitales. Por supuesto, el primer blanco son los barrios cristianos de la ciudad de Alepo y las iglesias. Pero en general toda la ciudad está siendo golpeada por los terroristas. Siria tiene unos 21 millones de habitantes, ¿no? Más o menos. Y se calculan unos 12 millones de refugiados. Es decir, 12 millones de personas, más de la mitad de la población del país, que tiene su casa en este estado. ¿Cómo se soluciona esto? Abrimos fronteras y recibimos a todos. Tenemos que saber que los refugiados necesitan ayuda, y está muy bien ayudarlos, pero que cuando estamos ayudando a los refugiados no estamos solucionando este problema, estamos solo poniendo parches y tapando agujeros. Porque hasta que no se cierre el grifo, hasta que no se cierre la fábrica de refugiados, que es la guerra y la persecución, vamos a seguir teniendo refugiados. Entonces también este tema está siendo manipulado y usado. Desde que salió la foto de este niño muerto en las costas griegas, no se hablaba de otra cosa en ese tiempo, ¿no? De los refugiados, y allí van, y aquí vienen, y cuántos son, y que esto, y que aquello. Nos están entreteniendo de nuevo con otra cosa que no es lo más importante de esta guerra. Los refugiados son una de las consecuencias de esta guerra. Si no, pensemos cómo ha sido manejado este tema cuando lo lógico sería que los países islámicos, por ejemplo los países del Golfo, ¿no?, que son países muy ricos, tuvieran abiertas sus fronteras para recibir a sus hermanos refugiados musulmanes, ¿sí? ¿Por qué en lugar de mandar millones de euros a Europa para construir mezquitas, para construir mezquitas, por qué no reciben a sus hermanos refugiados en sus propios países? Lo cual sería connatural, sería mucho más sencillo adaptarse en su propia religión, en sus propias tierras. Y entonces Europa, en primer lugar, recibir a sus hermanos cristianos. Esto no es discriminación, es simplemente darnos cuenta de que caridad no significa buenismo. Y este tema de los refugiados también está siendo manipulado. Fíjense que de la oleada de refugiados que entró a Europa, la mayoría no viene de la guerra de Siria. Entró de todo. Tenemos familias nuestras en Alemania que lograron llegar, de la parroquia de Alepo, lograron llegar a Alemania. Hablé con una señora la semana pasada. Estaba aterrada. Después de lo que le costó llegar, porque tomó el bote con su familia, fue una cosa espantosa, 15 días de viaje, caminando mucho tiempo, fue terrible, para llegar a Alemania. Y dice, estamos sufriendo horrorosamente el maltrato de nuestros vecinos refugiados musulmanes. Los maltratan, los obligan a rezar 5 veces al día con ellos, a las mujeres a cubrirse. O sea, están huyendo de la persecución religiosa en Siria, llegan a Europa. Es nuestra tierra, tierra cristiana, y sufren persecución en pleno corazón de Europa. Y esta mujer me decía, ni siquiera es que estos musulmanes, vecinos nuestros, son sirios. Porque si fueran sirios, todavía, ¿no? Nos hemos llevado muy bien siempre con los musulmanes en Siria. No, hay de todo menos de Siria. Afganos, pakistaníes, marroquíes, hay de todo.
Entonces fíjense cómo en eso también tenemos que tener discernimiento, ¿no? Y el tema de los refugiados es preocupante, pero lo más preocupante de esto es la misma guerra y persecución. Y por eso la voz de la Iglesia, ¿no? Que lo vemos clarísimo en los obispos de Siria, de Irak, ¿no? Del Líbano, ¿no? El mismo Papa Francisco, están hablando muy fuertemente, y esto desde hace años, no de ahora, ¿no? De detener esta guerra, de poner los medios eficaces para detener esta guerra y esta persecución, ¿no? Y por eso hablan, basta de abastecer a los grupos rebeldes con armamento, porque en definitiva esto es un gran negocio, ¿no? El negocio de las armas, que es un negocio que da mucho más incluso que el narcotráfico. Entonces, por eso los obispos, ¿no? Últimamente uno de los obispos de Siria que dijo, basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe en Siria. Había grupos opositores al régimen, minoritarios, que quedaron diluidos entre estos grupos fundamentalistas. No hay oposición moderada, a no ser que se quiera llamar moderado descuartizar a un cristiano. Si eso es moderado, sí, hay oposición moderada. Y por eso el llamamiento del Papa, cuando él dice, estas guerras, ¿son guerras por reales problemas o son una excusa para la venta ilegal de armas? Qué fácil sería acabar con esto si se cortara el financiamiento, si se dejara de comprarles el petróleo, por ejemplo. Sería una forma realmente pacífica de acabar. Se acaban las balas, se acaba la guerra, pero no quieren hacerlo. Y por eso la Iglesia en última instancia no descarta la intervención militar para detener a estos grupos, porque obviamente la caridad no se opone a la legítima defensa. Que yo perdone no significa que no tenga que defenderme. Pero en ese sentido, la posición de la Santa Sede es muy clara cuando habla de que la única manera de terminar con esto es armar una coalición en el seno de la ONU masiva, pero en acuerdo con los gobiernos de turno. Una coalición con los gobiernos tanto de Siria como de Irak. Es totalmente insensato armar coaliciones que dejan al margen a Irak, a Siria, a Irán incluso. Estas intervenciones unilaterales no solamente son ineficaces, sino que pueden aumentar la confusión y el desastre en esos lugares. Y por eso es lamentable, pero solo la voz de la Iglesia en este sentido es clara y contundente. Y por eso ustedes cuando quieran informarse, infórmense por los medios católicos y las agencias informativas católicas para saber lo que realmente está pasando. Bueno, esto es el centro de la ciudad, que era muy pintoresco. Miren los niños andando, ¿no? Arriba de los escombros. Casi se nos hizo una cosa normal. Yo recuerdo que cuando empezó esto, que fue de un día para el otro, ¿no? De tener los tanques en la calle, cañonazos, tiros, ¿no? Temblaba el edificio, entraba alguna bala por la ventana. Esas 2 primeras semanas fueron terribles, estábamos encerrados todos, hubo toque de queda, no salíamos, era muy difícil dormir. Pero claro, esas semanas del comienzo se hicieron meses y los meses se hicieron años en la misma situación. Guerra en plena ciudad. Entonces obviamente la gente empezó a salir, digamos, no a pasear, nadie sale a pasear en Alepo, ¿no? Pero a salir para comer, para trabajar, los chicos al colegio, los jóvenes a la universidad. Es la vida cotidiana, que obviamente es del todo particular, ¿no? Uno cuando anda por la calle tiene que andar con mucho cuidado, normalmente salimos con zapatillas para poder correr, ¿no? Estar muy atentos a los ruidos, ¿no? Las explosiones, los tiros, a ver de dónde vienen, más o menos uno calcula la distancia, ¿no? Pero imagínense lo que es eso para los niños, que están viviendo esto desde hace más de 4 años. Un niño que ha vivido así su infancia. Niños que toman pastillas para dormir, porque por el miedo a la noche no pueden conciliar el sueño. Niños que juntan balas, tienen su cajita de cartón y vienen a la parroquia con la cajita de cartón y se intercambian las balas, los proyectiles, como si fueran figuritas. Porque es lo que uno encuentra en cualquier lugar, en la calle, en la terraza, en el balcón. No es raro que uno va caminando por la calle y le caiga una bala cerca, que pique al lado y uno la levanta todavía caliente del piso. Esa es la vida cotidiana, sobre todo de nuestros cristianos, ¿no? En los barrios cristianos sobre todo. Miren esto, francotiradores, ¿no? Son lugares
Son calles, determinadas calles que ya sabemos cuáles son, que tienen, las cuales tienen alcance los francotiradores, y ya sabemos que hay que correr mucho, ¿no? Nos preparamos en una esquina, por ejemplo, de este lado, de a varios, y bueno, 1, 2, 3, y cruzamos corriendo lo más rápido posible para que no ser alcanzados por las balas del francotirador, y de a varios para ayudarnos. En el caso que le den a uno, el resto pueda arrastrarlo, auxiliarlo. Vida cotidiana de esta gente, ¿no? Sobre todo en barrios cristianos, iglesias destruidas. Y el ataque con proyectiles, que es de lo más común, lo más frecuente en cuanto a armas que están utilizando los terroristas, son estos proyectiles que caen con tanta frecuencia uno detrás del otro que la gente habla de ellos como de la lluvia. Utilizan el mismo término en árabe, bitmatar se dice en árabe. Y se preguntan así, entre los jóvenes, por ejemplo, bueno, ¿cuántos llovieron este fin de semana en tu barrio? Llovieron 50. Lluvia de proyectiles. Armas caseras que no son muy grandes, el problema es que las preparan con todo tipo de elementos cortantes adentro, vidrios, clavos, latas. Entonces, el problema de la caída de proyectiles, de la explosión de un proyectil, no es en sí misma la explosión que se lleva a una habitación, no más. El problema es la onda expansiva. Cuando eso explota, reparte, ¿no?, por cientos de metros durante varios minutos todas esas esquirlas. Y por eso, cuando uno anda por la calle y escucha este tipo de explosiones, que ya las distinguimos bien, sabe que es uno que ya tiene que correr, ¿no? Correr y esconderse, protegerse detrás de algo sólido, para que no protegerse de las esquirlas. Esto es tan frecuente que la asistencia sanitaria se ha hecho totalmente ineficaz, está colapsada. Esto no es una película, ¿no? Uno lo ve en las películas, una explosión, se detiene todo el tráfico, llega la policía, las ambulancias, los periodistas, todo. No. Esto sucede, estas explosiones, cada 15 minutos, cada media hora, cada 40 minutos y a veces en el mismo barrio. Hace tiempo ya que no vemos ambulancias. Cuando se produce una explosión de estas, vienen los camiones, como los que ven aquí, que recogen restos, los restos humanos, ¿no? Rápidamente, con esas bolsas de basura grandes, esas negras, y van recogiendo todo lo que queda desparramado, una cabeza, un brazo, una pierna, eso se hace un nudo al camión, y rápidamente eso va a la morgue, a los hospitales. Se alisa la calle, los escombros, y a la media hora, a la hora, la vida continúa. Y si alguien quiere buscar a algún familiar, reconocer a alguna víctima, tiene que ir a la morgue y abrir bolsa por bolsa para buscar algo de esta persona que busca. Como lo hemos tenido que hacer muchas veces, nuestros sacerdotes lo han hecho muchas veces. A nosotros nos pasó, bueno, obviamente viviendo en esta situación de riesgo permanente, hemos visto pasar la muerte muy de cerquita, ¿no? Muchas veces, ¿no?, por diferencia de minutos o de metros, ¿no? Pero especialmente trágica fue una experiencia que realmente nos marcó en el barrio, que fue la caída de un misil que cayó allí. Esta foto está sacada desde la terraza del obispado donde vivimos, ¿no?, al lado de la catedral. El misil cayó a 50 metros allí, detrás del camión. Ya está tapado el cráter, fíjense. Los camiones ya han analizado el terreno. Esta es calle principal, no es calle de tierra. Parece calle de tierra, pero es por los escombros. Todo esto era una gran arboleda. Aquí negocios ambulantes, aquí carpas de refugiados. Esta es la ciudad universitaria. Esta sola explosión de este misil, no proyectil, misil, se llevó 400 muertos. Muchos estudiantes universitarios. Fue a la 1 del mediodía cuando cayó este misil. Yo estaba por subir a la terraza, el edificio del obispado es muy grande y en la terraza tenemos una pequeña habitación donde está el lavarropas. Yo estaba por salir en ese momento cuando uno de los sacerdotes del piso de abajo me llama. Hermana, ¿dónde anda? Le digo, padre, ya vengo, son 2 minutos, miro el lavarropa y vuelvo. Era casi la 1. El padre me dice, no, hermana, venga, baje, que le tengo que decir una cosa. Santa obediencia. Cerré la puerta de la terraza y bajé apenas unos pasos y cae el misil. Cae el misil, que el estruendo fue terrible, ¿no?, como un terremoto, y eso que estamos acostumbradísimos a las explosiones, que son permanentes, cada 15 minutos, cada media hora. Pero esto, la caída del misil tan cercano, provocó que nosotros, estando en el tercer piso del edificio, viéramos pasar por la ventana los pedazos de asfalto y los pedazos de autos, y había restos humanos en todas las terrazas de los edificios a la redonda.
Los sacerdotes salieron inmediatamente a la calle para asistir a los heridos. Nosotros recibiendo a las personas que entraban, que ingresaban a la catedral, que se dañó muchísimo la catedral y el obispado, entraban con heridos, era todo un caos, una confusión. Nosotras además intentando ubicar a nuestras estudiantes. Nosotras allí en el obispado tenemos una pensión para estudiantes universitarias. Era la 1 del mediodía, la hora de salida de la universidad. Y nos faltaba una de las estudiantes. Bueno, en medio del caos y de la confusión, ahí mismo en la catedral, entre los escombros, todo, la veo a ella sentadita, esta chica que buscaba, la veo sentadita en un banco, toda despeinada, blanca. Digo, bueno, viene de afuera, viene de la explosión. Cuando me acerco, ella gritaba que le dolía el brazo. Y digo, bueno, te habrás quebrado, no es nada, ya vas a estar bien, vení que te ayudo. Bueno, la fui a cargar, para aliviarla le saco el abrigo, y cuando le saco el abrigo me llama la atención que lo tenía abierto de punta a punta atrás. Y cuando se lo saco, ahí le veo que de la espalda le salía un hierro. Tenía un hierro clavado en la espalda. Salimos con ella, pobrecita, ella no se alcanzaba a ver lo que tenía, ¿no? Logramos conseguir un vehículo con mucha dificultad, llevarla al hospital, el sacerdote la pudo confesar, entró al quirófano y la salvaron, le sacaron el hierro que le había atravesado el omóplato y le había perforado el pulmón, se estaba asfixiando. Milagrosamente salvada realmente. Y les estoy contando un caso, un herido, y de una sola explosión, una sola. Ese mismo día, a la tarde, unas pocas horas después, quizás cuando está sacada esta foto, más o menos en ese momento, ya estaba toda la gente de la catedral, los jóvenes, juntando, barriendo escombros y vidrios y preparando un salón en el obispado para celebrar la misa, porque por varios meses no pudimos usar la catedral, que se dañó mucho. Desde ese día prácticamente se duplicó el número de gente en misa. Misa diaria, no estoy hablando de domingo, misa diaria. Cuando sucedió lo de París, el atentado de París, fue espantoso. A mí me dolía en el alma escuchar que en los noticieros se decía, la gente ahora en Europa tiene miedo de ir a las iglesias. Probablemente las iglesias sean menos visitadas. Yo pensaba, qué distinto es allá. Ellos sufren muchísimo y rezan muchísimo. Sufren todavía más y bueno, rezan todavía más. Cuando la prueba es más grande, hace falta una gracia más grande, hay que pedirla. Los persiguen y son todavía más fuertes. Miren esta chica, Sima, estudiante universitaria y scout. 20 años de edad, fallecida en una de estas explosiones de proyectiles. Nur, entrenadora de básquet, apasionada por el deporte. También fallecida en barrio cristiano por la caída de un proyectil. Miren esta mujer, no es de Alepo, es de un pueblo, de una ciudad que se llama Raqqa, que a lo mejor la han escuchado nombrar, es prácticamente la capital del califato que pretenden instaurar los del Estado Islámico, y allí los cristianos fueron asesinados cruelmente. Pongo esta foto por poner de lo más suave, esta mujer cristiana atada a la columna para que todo el que pase la golpee hasta que ella pida convertirse al Islam y reniegue de Jesucristo y de su fe. Y no lo pide. Y como digo, es de lo más suave que uno puede mostrar, porque, bueno, lo sabrán por los videos que ellos mismos están difundiendo. Las decapitaciones, que no es que cuando hay video hay decapitaciones todos los días, con video o sin video. Niños enterrados vivos, a la vista de sus madres, sepultados vivos por ser cristianos, o crucificados. O sea, para darnos una idea, para intentar concientizarnos de lo que está pasando allá, quiero que se imaginen, que supongamos que lo que sucedió en París, ese atentado tan horrible que sucedió en París, que fue un viernes, no sé si recuerdan, fue un viernes. Tratemos de imaginar lo que hubiera sido, si esto sucedía también el sábado. Imagínense, si el viernes la reacción en los medios fue, no se hablaba de otra cosa. No se hablaba de otra cosa, en todas partes. Imagínense si hubiera sucedido de nuevo el sábado en la misma ciudad de París. Otro atentado de esas dimensiones. Y el domingo de nuevo, en París. Y el lunes, y el martes, y el miércoles. Multipliquen por 4 años.
Yo estaba en Argentina cuando veía la reacción del mundo, incluso la reacción del mundo cristiano, viendo cómo en nuestras parroquias se rezaba por los familiares de las víctimas y el minuto de silencio aquí y el minuto de silencio allá y la banderita de Francia en todos los perfiles, y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué no la misma reacción por nuestros hermanos, nuestros cristianos perseguidos, mártires en Siria y en Irak desde hace 4 años? No estoy minimizando lo de París, por favor, ¿no? Simplemente tratando de hacer tomar conciencia de lo que significa este genocidio del que somos testigos nosotros. Bueno, miren, hay una foto de los nuestros, gente de la parroquia, de la catedral. A mí me gusta mucho esta foto porque hay de todo un poco, ¿no? Hay niños, miren los rostros de esos niños. Hay jóvenes, miren los jóvenes. Bueno, no tan jóvenes y ancianos, ¿eh? Miren esos rostros. Y díganme qué es lo que llama la atención de esos rostros. Si no es la sonrisa. Es la sonrisa. Sonrisas que, bueno, cuando nosotros ponemos estas fotos en las páginas nuestras, es muy gracioso porque la gente escribe y pregunta. Muy lindas las fotos, pero nos gustaría ver fotos de la gente de la guerra. Son estos mismos. ¡Ay, qué lindas fotos! ¿Son anteriores al conflicto? No, son de ahora. Esta gente sonríe así ahora. Y son sonrisas verdaderas, ¿eh? Yo soy testigo, vivo con ellos. No son sonrisas de foto, sonrisa de perfil, ¿no? Que uno sonríe así, para la foto y después ya vuelve a... No, ellos sonríen. A la par de semejante sufrimiento, sonríen. Son sonrisas que, sinceramente lo digo, extraño. Porque no las veo fácilmente afuera. Entonces uno se lo pregunta espontáneamente, ¿cómo pueden sonreír así? O sea, llevo contándoles, no sé, llevo media hora o más de media hora, contándoles lo que está pasando allá, resumiéndoles en media hora lo que está pasando allá, y les veo los rostros de sufrimiento, lo están sufriendo con ellos. Hay algunos que ya están llorando por ellos. Lo sufren porque lo escuchan contar media hora, no porque lo viven media hora, que les digo, ya es muy distinto vivir esto media hora. ¿Qué será entonces no vivirlo media hora, sino 4 años seguidos? ¿Cómo se puede vivir estos 4 años y sonreír así? La única respuesta es la fe. Es la fe que los anima. Es la fe que los hace fuertes. Es esa fe que los hace continuar su vida cotidiana realmente con alegría. Y más alegría que antes. En ese sentido, por ejemplo, miren los jóvenes, ¿no? Nosotros se los preguntamos, sobre todo a los jóvenes, ¿cómo puede ser que ahora sonrían más que antes? Estos chicos, la mitad de estos chicos eran empresarios y millonarios, y lo tenían todo. Y ahora que lo han perdido todo, ¿sonríen más? ¿Ellos qué dicen? Lo que pasa es que antes estábamos tan entretenidos con las cosas del mundo que nos olvidábamos de las cosas importantes. Y ahora la guerra y la persecución nos vino a dar un sacudón y a poner cada cosa en su lugar. Porque la primera preocupación nuestra eran las cosas materiales y el dinero y pasarla bien y el poder y la fama. Y nuestra alma, en definitiva, en último lugar. Porque, ojo, cristianos, estamos hablando de cristianos que iban a misa el domingo, pero una patita en la iglesia y la otra patita bien enterradita en el mundo. Llevando a la par vida de pecado, de vicio, todo. Entonces, claro, este sacudón que provoca la persecución y la muerte, ese contacto permanente que tenemos con la muerte. Nosotros allá convivimos con la muerte, lo cual significa que estamos en un grupo, las personas que nos vemos hoy y mañana ella no está, y al otro día él, y al otro día ella, y uno se lo ve venir, y uno lo piensa, ¿no? Uno se va a dormir a la noche, ¿no? Sobre todo a la noche es muy intenso el bombardeo, y además uno no está entretenido haciendo cosas, como en el día,
Y uno lo piensa, a lo mejor mañana no me levanto. A lo mejor no me levanto, a lo mejor este es mi último día. Entonces allá, uno piensa en la muerte, no les digo todos los días, les digo varias veces al día. Y entonces este contacto con la muerte le da sentido a la vida. Entonces allá ellos dicen, la vida es corta. Es cierto que la vida es corta, no era un chiste. La vida es corta y con la muerte esto recién empieza. Y lo que estoy diciendo no es una novedad, ¿no? La gente allá en Siria, la gente se muere. Qué cosa tan extraña, la gente se muere en Siria. Pero todos nos morimos, hermana, todos nos morimos. Sí, pero ¿cuánto pensamos en la muerte? ¿Cuántas veces? Y somos cristianos, ¿eh? Oímos hablar de esto en los sermones, en la misa, lo meditamos, lo leemos. Pero cada uno, si pensara, a ver, ¿cuántas veces en mis 30 años, en mis 50, en mis 80 años, cuántas veces he pensado seriamente en que me voy a morir y que me puedo morir hoy? Eso cambia la vida. Imagínense que allá, ellos lo dicen, hay que vivir cada día como si fuera el último, porque realmente puede ser el último. Realmente este puede ser el último día para alguno de nosotros aquí, ¿por qué no? No hay bombardeo, pero alguno se puede infartar, al otro pisa un coche y al otro... ¿Alguno podría morir esta noche? No sabemos cuándo. Pero viviendo con esa conciencia allá, imagínense, ¿no? Imagínense, este puede ser mi último día, ¿no? Hagamos el ejercicio de pensarlo práctico. Si yo supiera, acá Monseñor nos ha dicho que tuvo una revelación y que esta noche se nos termina. Esta noche. Cada uno se pondría a pensar, si se termina esta noche. A ver, bueno, tengo que confesarme, porque vengo estirando, tengo que confesarme. Tendría que pedir perdón, ¿sí? Tengo que pedir perdón, porque tendría que perdonar a esa persona que me está pidiendo perdón y no la quiero perdonar. ¿Cuántas cosas? Imagínense cómo cambia la vida familiar. Es mi último día, ¿me voy a pelear en mi último día? Entonces, ¿por qué nos peleamos? Si puede ser mi último día. Por eso les cambió la vida a ellos. Cuando mi madre me llama, cuando yo estoy allá, mi madre me llama por internet, yo disfruto esa conversación, no se lo digo para no angustiarla más, pero la disfruto porque digo, a lo mejor es la última vez que hablo con ella, entonces, ¿qué le quiero decir? ¿No? Todo lo que quiero decirle, que quiero que le quede a ella. Bueno, así tendrían que ser todos nuestros actos durante el día, porque puede ser nuestro último día. Y por eso ahora la primera preocupación para ellos, la primera y la única, es tener bien preparada el alma. Si me muero hoy, ya sé dónde quiero ir. Entonces, por eso la frecuencia en los sacramentos. Asisten a misa, incluso a misa diaria cuando pueden. Ejercicios espirituales, las tandas que tenemos de ejercicios espirituales ignacianos, bajo pleno bombardeo, preparándose para una buena muerte. Miren ahí algunas de las universitarias, miren esos rostros. Miren esta mujer, Amal se llama. Esta mujer tenía 4 hijos, acá vemos a uno de sus hijos. Tenía 4, perdió uno de sus hijos trágicamente, porque el muchacho había hecho una operación muy sencilla en el hospital, estaba esperando junto con su madre, con ella, esperaba que el doctor llegara para que le diera el alta, y cae un proyectil cerca del edificio, se tiembla el hospital, entonces él le dice a su madre, anda a pedirle que nos cambien de habitación, mamá, porque estamos muy cerca de la calle, es peligroso. Sale la mujer, en eso cae un segundo proyectil ya delante de la ventana. La mujer, cuando siente el estruendo, se vuelve sobre sus pasos y se encuentra con su hijo despedazado en la explosión. Este muchacho se llamaba Nahum. Ella lo llora muchísimo a su hijo Nahum, pero ella dice, mi hijo ya estaba preparado para el cielo, y yo lo veía preparado para el cielo. Ella cuenta que siempre cuando estaba con miedo de que le cayera un proyectil en su casa, ¿no?, en barrio cristiano, este muchacho, le decía, citando el Evangelio, mamá, no tengas miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Dice esta mujer, yo me tranquilizaba con estas palabras y ahora mucho más. Él ha muerto en la guerra, pero vive en el cielo. Cuando ella me contó esto, yo me acordé de mi mamá. Mi mamá, conversando con unas amigas, las señoras le decían, ¿pero no has visto las noticias? ¿No te preocupa que tu hija se muera en la guerra? ¿Cómo no te la traes? ¿No te preocupa que se muera? Mi mamá les dijo,
¿Ustedes me lo dicen a mí? ¿A ustedes no les preocupa que sus hijos y sus hijas salen los fines de semana y llegan a la mañana borrachos, drogados? Vaya a saber haciendo qué, con quién, muertos en el alma. ¿No es eso más preocupante? Y es que ese es el punto. ¿Y cuántas veces uno ve a las madres preocupadísimas, con unos desvelos de días que no puedo dormir porque no puedo, mi niño, mi hijo, tiene una gripe, se ha agarrado un resfriado y está con fiebre, no lo puedo ver sufrir así, ya son días que está con esta gripe Pero hay que enseñarle a sufrir y ofrecerle enfermedad. ¿No vemos los mismos desvelos, la misma angustia, la misma preocupación en esas madres cuando tienen un hijo viviendo en el pecado? Eso no tiene vuelta. Con la muerte no tiene vuelta atrás. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Cuando pensamos en nuestros hijos y queremos darles lo mejor que podemos darles es el cielo. Tenemos que garantizarles el cielo a nuestros hijos. La vida eterna, que es más que la salud física que uno tanto cuida. Entonces, ¿cuánto nos enseñan realmente ellos? Porque yo les digo una cosa, ¿no? Ni siquiera es que le tienen miedo ya a los terroristas, ¿eh? No les tienen miedo. Ellos dicen que me maten, los jóvenes de la parroquia decían la otra vez, que entren, que tomen la ciudad y que me corten la cabeza, ¿eh? Yo soy cristiano, no voy a dejar de serlo. Además me hacen un favor, me mandan al cielo. Es la única preocupación, la muerte del alma. Y esta gente que obviamente vive de la fe, no hay que entender que viven, ¿no?, de una manera así medio rara, ¿no?, extravagante. Entonces, como viven esta situación de martirio, están encerrados en las iglesias rezando y esperando que los maten. No. Esta gente sigue adelante con su vida cotidiana, porque vive de la fe. Y la fe nos inunda la vida, nos cambia la vida completa, de arriba a abajo. No es que porque tengo fe, entonces rezo bien, rezo mucho, rezo bien. No, si tengo fe realmente, y si me anima la fe, estudio bien, trabajo bien, soy un buen hijo, soy un buen padre, soy un buen ciudadano, porque tengo fe. La fe le da sentido a todo lo que hago en mi día de cada día, ¿no?, en mi vida cotidiana. Y por eso esta gente sigue adelante con una fortaleza que es admirable y que, ojo, no tenían antes. Los chicos yendo al colegio. Es impresionante. El primer año de guerra se suspendieron las universidades y los colegios. Todo se cerró, ¿no?, por la situación. Segundo año de guerra, todo seguía igual. Los jóvenes pidieron, queremos volver a la escuela, a los colegios. ¿Qué vamos a estar esperando de brazos cruzados a que termine la guerra? Y se reabrieron los colegios. Y ellos contaban las anécdotas felices de que habían empezado las clases, chicos de secundaria. Empezamos las clases. Está difícil escuchar a la profesora. De rato no la escuchamos por el ruido del bombardeo, pero empezamos las clases. Parece un chiste. O sea, los chicos literalmente esquivan balas para llegar hasta el colegio. Los jóvenes, yendo a la universidad, estos son chicos de nuestra parroquia. Feraz, Karim, Nadine. Estos son estudiantes de cuarto año de medicina. Cuarto año de medicina en Alepo, bajo bombardeo. Miren esta chica, Humida, recibida en biotecnología, hace poquito tiempo, un par de meses atrás. Recibida en biotecnología, estudió 5 años, ¿no? Miren la felicidad de esta chica. Y no es de Alepo, es de un pueblo lejos de Alepo que está más tranquilo, por así decirlo. Tampoco está todo bien en Siria, pero hay pueblos que son menos castigados. Y ella viene de uno de estos pueblos, podría haberse quedado allí con su familia, y sin embargo se fue a Alepo. Cuando comenzó la guerra decidió seguir allí para estudiar y se recibió. Yo tengo 42 años y en Argentina todavía tengo amigos de mi edad o por ahí, 40, que siguen en la universidad. Siguen 10, 15 años estudiando en la universidad, les encanta, vitalicios, y no se reciben nunca. No se reciben. Ya gordos, barbudos, ya. Y no se reciben. No, bueno, porque es complicado, es difícil. Estos chicos en situación extrema se reciben, estudian y se reciben. Los vemos nosotros estudiar, ir a la universidad todos los días, realmente arriesgando su vida. Estudiar con una linternita porque no tenemos electricidad y recibirse.
Las hermanas me contaban, hace pocas semanas atrás, que habían dado alerta en el barrio, fue falsa alarma finalmente, pero habían dado alerta de que habían tomado el barrio nuestro, los terroristas, ¿no? Nosotros siempre tenemos preparado una mochilita con los documentos y las cosas esenciales, cosa que si entran, ¿no?, y toman el barrio hay que salir corriendo, uno no va a estar preparando cosas, tiene que salir y correr inmediatamente. Avisaron, ¿no?, empezó a salir a huir toda la gente de sus casas, ¿no?, por las calles, corrían, y las hermanas avisaron a nuestras estudiantes, vamos a correr, cada una su mochila y a correr. Y una de ellas agarra su mochila y agarra los apuntes de estudio y se los lleva. Y la hermana le dice, ahora te llevas los apuntes. Ella dice, lo que pasa, hermana, que si pasamos esta, yo el lunes tengo examen. No se puede creer. No se puede creer la fuerza de esta gente. La fuerza que les da la fe. Fíjense cómo el sacrificio y el sufrimiento ha fortalecido su voluntad y los ha hecho personas libres, porque créanme que son personas libres, más libres que nosotros. Guerra, persecución, pero son libres. A nosotros, ¿cuántas veces nos pasa, ¿no?, con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, que queremos evitarles el sufrimiento? Y queremos hacerles que todo les sea más fácil. Uno escucha tanto esta frase, ¿no?, de las mamás, tantas veces, que ¿cuánto he sufrido yo de niña? ¡Ay, la pobreza! 10 hermanos éramos, 12. ¡Uy, cómo hemos sufrido! No, yo a mi hijo le doy todo, que no le falta, 2 tengo, 2, para que lo tengan todo, que estén bien cómodos, que no sufran. Suficiente lo que sufrí yo. ¡Pobres niños! ¡Pobres niños! Los hacemos esclavos de sus caprichos. Y después cuando crecen y se enfrentan con la vida real, que está llena de dificultades y de sufrimientos y de pruebas, se dan cuenta de que los hemos engañado. Chocan con la vida real y fracasan, porque no los hemos preparado para el sacrificio, no los hemos preparado para la renuncia, no los hemos hecho personas libres, dueñas de sí mismos, que puedan decidir hacer algo cueste o no, y cueste lo que cueste. Nos quejamos mucho de nuestra juventud, ¿eh? Yo lo escucho mucho en Argentina. Esta juventud floja que tenemos, que no son constantes, que no perseveran, que no se pueden comprometer con nada, todo lo dejan a la mitad. Pero si no los hemos preparado para la vida. Vemos los matrimonios fracasar después de 10 años de novio adorándose, 2 años de casados y se separan. 2 años. ¿Qué pasó? Fue muy difícil. ¿Y quién te dijo que iba a ser fácil? ¿Por qué se creen que me hice monja, no? Pero claro, ¿quién te hizo creer que iba a ser una cosa fácil el matrimonio? ¿Dónde está escrito? A ver. Es que eso es lo que nos pasa. Y criamos a nuestros hijos, ¿no?, en esta sociedad de consumo y de hedonismo y de materialismo. Claro que es el yo y el yo. 1 o 2 en la familia. Después, claro, el terrible problema de cuando uno se casa, tiene que compartir o con otra persona. Ahora no soy solo yo, es ella también o él, ¿no?, el matrimonio. Y entonces, terrible problema. Si hemos sido criados en el egoísmo, no estamos dispuestos ni sabemos lo que es renunciar a los propios gustos por el bien del otro. No lo sabemos hacer porque no nos lo enseñaron. Entonces fíjense cómo nos dan ejemplo de que el sufrimiento en nuestra vida es un trampolín. Es un trampolín para crecer, es un trampolín para el cielo, para formar personalidades libres y fuertes. Miren esto, un matrimonio, a lo mejor conocen esto porque fue muy difundido en las redes sociales, una boda, miren las paredes descascaradas de la iglesia y bueno, las ventanas sin vidrios, el casamiento fue a mediodía, entra el sol, porque se casaron en una iglesia sin techo. Y flor de casamiento, en una iglesia sin techo. Y nosotros con nuestros matrimonios entre nuestros jóvenes para que se casen, lo que hay que hacer para que se casen. 10 años de novio y finalmente han puesto fecha y reúnen a la familia
Bueno, queremos darles la noticia de que hemos puesto fecha, ¿sí? Nos casamos en el 2025. Ah, en el 2025. Sí, porque ya eso nos va a dar el tiempo suficiente para preparar las tarjetas. Porque bueno, las tarjetas son con una florcita especial que viene, que la mandan de Alemania, una florcita que tiene así que para casarse con esa tarjeta es. Y el salón, que ya lo tenemos señado, y los invitados que vienen. Y mueren en el intento, ni llegan a casarse, ni llegan. Y si llegan, ya han vivido juntos, y ya todo, ¿no? Ya no hay ni novedad. Si se casan no hay ninguna novedad de nada. ¿Qué estamos formando entre nuestros jóvenes? Estos chicos se casan en una iglesia sin techo. Si quiero hacer las cosas bien, las puedo hacer bien. Este muchacho, que se llama Rami, iba a misa todos los días a la catedral. Rosario y misa. En realidad tiene una historia muy graciosa porque cuando él era chico cristiano, pero digamos, muy alejado de la fe, ¿no? No rezaba, ¿no? Un chico muy superficial. Cuando tenía 14 años, sus amigos lo invitan a ir a la iglesia. Él dice, no, yo la iglesia no la piso. Entonces le dicen, no, pero vení a misa, vení, vas a ver que está lleno de chicas lindas. Entonces él aceptó y fue. Era el mes de María, mayo. Las iglesias se llenan de gente en Medio Oriente durante el mes de mayo, todos los días, hasta ahora, incluso durante la guerra. Él dice que iba re contento todos los días con sus amigos, se quedaba al fondo y miraba a las chicas en misa. Pero claro, iba todos los días, llegó el 1 de junio, entró en la iglesia y se encontró con 10 viejitas. ¿Y qué pasó? ¿Quién se llevó a las chicas? Entonces le explicaron, ¿no? Lo que pasa es que terminó el mes de María. Entonces él dice, en ese momento obviamente fue una gracia de Dios muy grande la que recibió. Él dice, me puse tan triste y tan mal que le dije, Señor, te prometo que desde hoy hasta el día que me muera, no te voy a dejar solo ni un solo día. Desde entonces, desde los 14 años, Rami va a misa todos los días. Un buen día no lo vimos en la catedral, en misa, pensamos, bueno, algo le pasó, seguramente, era imposible que no estuviera Rami. Lo habían secuestrado, efectivamente. Se lo llevaron atado en el baúl de un auto con gruesas cuerdas, lo encerraron en un bañito muy pequeño, una letrina, sentado en una silla y atado con cuerdas a la silla. Esposas en las manos, ahí se ve la marca, ¿no?, de las esposas. Estuvo allí atado 2 días, ¿no?, los ojos vendados. Le dijeron que apenas recibieran el rescate de dinero lo iban a matar. Él rezaba y rezaba. Él cuenta que, bueno, rezaba mucho el rosario. Fueron 2 días en que rezó ininterrumpidamente, sin comer ni dormir. Rezaba el rosario, rezaba una oración a la Virgen que quieren mucho ellos allá. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bueno, esta oración que quieren mucho. Y le rezaba a San Miguel Arcángel, ¿no? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Le tienen mucha devoción también. Resulta que, bueno, pasados estos 2 días y él pidiéndole a Dios y a la Virgen que lo libraran, en un momento se le ocurre fingir un dolor de cabeza y empieza a gritar. Y gritar hasta que lo cansa, el que lo cuidaba, lo cansó. Entonces viene, se acerca y le dice, necesito tomar algo para el dolor de cabeza, no puedo más. Entonces se va. En ese momento él dice, yo me encomendé a la Virgen y de una rompí todas las cuerdas. Gruesas cuerdas con las que estaba atado a la silla. Y dice él, por milagro, totalmente por milagro. Era imposible desatarme solo, se rompieron todas las cuerdas. Se liberó de la silla rápidamente y salió fuera y se encontró con luz natural. Dice, bueno, al menos es más fácil escapar, no estoy en un sótano. Se acercó y era un balcón de un 2.º piso y ya venía subiendo el secuestrador, ¿no? Y estaba él ahí, que nosotros nos reímos mucho, lo cargamos mucho, porque él es un chico muy devoto, muy piadoso, pero deporte, cero, nada, ¿no? Entonces, claro, él se encontró ahí, que bueno, y atado todavía con las esposas en las manos, y dice, me encomendé a San Miguel, al Arcángel, y me tiré, ¿no? Y se tiró, bueno, y se quebró, pobrecito, que aparte lo cargábamos y le decíamos a San Miguel Arcángel, le hubieras pedido las alas. Mirá cómo te hiciste. Pero, bueno, él se reía, pero contando su historia, ¿no? Y su milagro, contando el milagro a todos, una y otra vez. Milagros como ese, todos los días, entre nuestros cristianos, todos los días. Milagros de fe. Milagros que no es que se dan allá, se dan en todas partes. Dios hace milagros entre nosotros todos los días. Lo que pasa es que no los vemos, estamos tan entretenidos con otras cosas.
La fuerza de estos cristianos, de estos mártires, de estos confesores de la fe, les viene por una gracia especial de Dios, ciertamente, ¿no? Gracia que se debe a su oración, a cómo rezan mucho. Gracia también que se debe a las oraciones de ustedes. O sea, ellos confían y esperan en sus oraciones, realmente. Ellos, cuando uno sale de allá, ¿no?, que podrían pedir tantas cosas, ellos que necesitan tanto, podría hacer una lista así, y ellos dicen, pídanle al mundo que rece. Es eso lo que piden. Y es gratis. Lo podemos hacer todos y sostenerlos. Esa es la primera manera de ayudarlos, rezar. La segunda manera, difundir. Difundir lo que está pasando, que se conozca. Tenemos 2 páginas de Facebook. La primera, SOS Cristianos en Siria. La segunda, Amigos de Irak. Allí subimos noticias de los cristianos perseguidos, ¿no?, de lo que está pasando allá, anécdotas, ¿no?, de nuestras parroquias, de nuestros cristianos. Difundir estas cosas para que se conozca, para que más gente rece, para que más gente ayude. Entonces, en tercer lugar, ayudar y colaborar con lo que uno pueda, ¿no? En este sentido, yo creo que hay que tomar conciencia de la necesidad de ayudar a los cristianos en origen, a los que están allá, que son los que más necesitan. El cristianismo realmente tiende a desaparecer de estos países y eso sería un grave problema para Occidente. Es nuestra responsabilidad que el cristianismo no desaparezca. Tenemos que ayudarlos para que puedan seguir resistiendo allí donde están. Miren este signo. Es la letra Nun. Es una letra árabe, la letra Nun. Es una letra árabe que es la primera letra de la palabra Nasrani, que en árabe significa nazareno. Es así como somos llamados los cristianos, ¿no?, en boca de los musulmanes, sobre todo porque así está escrito en el Corán, ¿no?, los nazarenos, así nos llaman. Y por eso, especialmente estos grupos más extremistas, como el Estado Islámico, cuando van entrando en pueblos, ciudades, barrios, van marcando las casas de los cristianos con la letra Nun. Marcan las casas para identificar las casas de los cristianos donde hay que entrar matando. Por eso se ha hecho un poco el símbolo de los cristianos perseguidos, la letra Nun. Y a uno le puede parecer una cosa extraordinaria, ¿no? Decir, estos cristianos están viviendo algo tan raro, ¿no? Algo de otros tiempos, Están viviendo el Evangelio, no están viviendo nada nuevo. Es el Evangelio, no tiene páginas agregadas para ellos. Es el mismo Evangelio nuestro. Os perseguirán. Y nosotros también lo vivimos. En nuestras sociedades donde no hay persecución cruenta de espada, pero hay persecución sutil, pero persecución al fin y muy fuerte. Entonces estos cristianos de Medio Oriente nos tienen que despertar, dar una buena sacudida. Bueno, a ver, si me comparo con ellos, ¿soy como ellos? Ellos están dispuestos a que les corten la cabeza. No van a renunciar a Jesucristo. Y nosotros tantas veces renunciamos a manifestarnos como cristianos. No porque nos vayan a cortar la cabeza, sino porque va a quedar mal, respeto humano, por no ofender. Porque nos van a aislar, nos van a criticar o se van a burlar. Pero basta de miedo. Estos cristianos nos enseñan a despertarnos. Bueno, decir, elijo una de dos, o soy cristiano o no lo soy. A medias, basta. Basta. Lo último que necesita la iglesia de nuestros tiempos es tener gente cobarde. Basta. Y entonces manifestar nuestra fe. Que esto no significa salir a hacer una protesta en la calle. No. Manifestarlo en nuestro comportamiento. No solamente entre las 4 paredes de la iglesia. Y cuando salgo y paso el umbral de la iglesia me comporto como un mundano, pienso como un mundano y converso como un mundano. No, soy cristiano y se me tiene que notar que soy cristiano, que vivo de la fe y vivo por la fe. Pero sin abrir la boca se me tiene que notar. Este viene caminando ahí, este que viene acá es cristiano. Se le nota.
La fe le sale por los poros. Y basta de miedo, porque realmente nos han hecho creer que nuestra fe ofende a los demás. ¿Pero desde cuándo? O sea, allá los cristianos en Egipto se tatúan la cruz para distinguirse. Y acá nosotros no ponemos los belenes para no ofender. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? No podemos permitirlo. Estamos viviendo en sociedades donde se habla tanto de libertad, ¿no? Libertad que tienen todos y democracia que viven todos menos el católico. No, el católico no puede hablar. Y entonces hacemos, ¿no? Tanto que hacemos para que no desaparezcan las jirafas de no sé qué pueblo de África, ese lugar que están por desaparecer, entonces, o el medio ambiente, y nos preocupamos por el medio ambiente, y denle que aborto, que eutanasia, nos pasan por todas partes. Y no lo vemos, y lo dejamos pasar, ¿eh? Lo dejamos pasar. No puede ser. No hemos perdido la fe en Europa, hemos perdido la razón. Hemos perdido la razón. O sea, una chica de 16 años no puede conducir un vehículo según la ley. No puede conducir un vehículo hasta los 18 años. Porque si no podría matar a alguien, ¿no? Es todavía pequeña, pero con 16 años puede ser asesina de su hijo. Matar a su propio hijo. Pero no nos damos cuenta que la ley ya va muy lejos de la ley natural, que va contra el orden natural, que están destruyendo la familia, atacando la vida. No podemos nosotros negociar esas cosas, permanecer sin más. Estamos cada vez más como pollitos mojados, ¿no? Como pollitos mojados. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ser que en nuestras sociedades uno pueda andar desnudo por la calle y no es falta de respeto? Es libertad. Pero si yo quiero poner una imagencita de la Virgen en la plaza, terrible escándalo, ofensivo. Pero por Dios, España es tierra cristiana. Que digan lo que digan. El que no quiera ser cristiano, que no lo sea. Nadie está obligado. Pero es tierra cristiana. Ustedes tienen abuelos mártires que regaron esta tierra con su sangre. Entonces que no les borren la historia, que no nos cambien la historia. La fe nos tiene que cambiar la vida a nosotros, pero toda, completa. Si nosotros nos animáramos a comportarnos como cristianos, veríamos cómo cambian nuestras sociedades. Rápidamente. Tenemos armas poderosísimas para cambiarlas. Rosario. ¿Quién no reza el rosario? Seguramente ustedes lo rezan todos los días. ¿Cuántos de nosotros nos animamos a andar por la calle con el rosario en la mano porque lo estoy rezando? No, por Dios, no. Lo llevo bien escondidito ahí y lo voy rezando así. Pero que ¿a quién le hago daño con esto? A ver, ¿a quién? Se puede llevar una ametralladora, lo que quieran se puede llevar, pero rosario no. Bendecimos la mesa en nuestras casas y cuando estamos fuera en cena de amigos, no voy a bendecir, no, la hago para adentro. Bendigo para adentro. ¿Pero qué es eso? ¿A quién estamos ofendiendo? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pensemos en una chica, en una joven, una niña enamorada. Uno le ve la cara, le ve los ojos y uno dice, sin que hable, esta chica está re enamorada. Está enamorada. Se le ven los ojos. No lo puede disimular. ¿Qué le vamos a decir? Por ley, prohibido que las niñas enamoradas escriban en lugares públicos el nombre de sus enamorados, porque ofenden a las personas solas. Pero es ridículo. Eso es nuestra fe. Eso es nuestra fe. El amor a Jesucristo nos sale por los ojos. Se nos tiene que notar, se nos tiene que ver. ¿A quién ofendemos con esto? ¿A quién ofendemos? No podemos dejarlo a Jesucristo recluido dentro de la iglesia. ¿Sí? Entramos en la iglesia, rezamos, Jesús, cuánto te amo, dame esto, te pido aquello, por favor, esto. Y cuando salgo de allí, Señor, quédate bien acá adentro, ni te salgas, ni te salgas porque porque queda mal. Imagine cada uno a su esposa o su esposo que le diga eso, querido, yo te quiero mucho en casa, te adoro, pero cuando salimos en sociedad hay gente a la que no le caes muy bien. Entonces yo fuera no te conozco,
Ah, este tío no sé quién es, no, la primera vez que lo veo. Pero, ¿eso es amor? ¿Eso es amor? Por eso nuestra fe es amor a Jesucristo. Y ese amor no lo podemos callar. Ese amor por el que tenemos que estar dispuestos a morir, dispuestos a morir por ese amor. Si no, no amo. Una madre ama a su hijo y está dispuesta a dar su vida si fuera necesario por ese hijo. ¿Sí o no? ¿Cuántas madres hay acá? Díganme si no están dispuestas a dar su vida aquí mismo, ahora, si fuera necesario por uno de sus hijos, porque los aman. Eso es nuestro amor por Jesucristo. Estar dispuestos a dar la vida. Que nos empujen los cristianos perseguidos. Que nos den fuerza, que nos sacudan. Yo creo que traen una nueva primavera para la iglesia. Ellos necesitan de nuestras oraciones, mucho, pero nosotros estamos necesitando mucho más de ellos y de su ejemplo. Termino con una oración, un canto a la Virgen. Y después le paso a Monseñor, si quiere. Es un canto en árabe, es la oración esta que les dije, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Es uno de los cantos preferidos por ellos, que cantan con mucha devoción, con lágrimas. Les pido que se imaginen que los están escuchando a ellos. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد ظلمتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر العطايا في الدنيا جرى في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم لا ترد طلبتنا عندما ندعوك. Muchas gracias.